Soy el doctor Yeltsin G. Domínguez Gómez, actualmente residente de primer año de medicina interna en el ISSSTE de Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, vamos a dar un tema importante, que es consentimiento informado con fundamento bioético. Esto nos ayuda principalmente a lo que es el análisis y aplicación en la práctica médica, que actualmente pues es muy importante para todos los médicos, en cualquier área, ¿no? Y bueno, vamos a, de manera introductoria, pues es un objetivo analizar un concepto de lo que es el consentimiento informado y su fundamento principalmente en la bioética, en la práctica médica. La importancia de esto del consentimiento informado, que es un derecho fundamental de los pacientes y un principio bioético esencial para proteger la autonomía individual. O sea que esto nos ayuda a nosotros y nos beneficia mutuamente, tanto el paciente como al médico, para intentar llevar a cabo lo que es un procedimiento adecuado. Y bueno, este, aquí nosotros nos enfocamos principalmente en lo que es la definición de lo que es el consentimiento informado y tiene lo que son palabras claves, ¿no?, en todo este proceso. Mediante esto, para el paciente es un proceso en el cual recibe lo que es una información relevante para un procedimiento o tratamiento comúnmente en la área médica. Estos comprenden los riesgos y beneficios y de cuál el paciente debe tomar lo que es una decisión voluntaria. A esto se le llama autonomía. Y todo paciente que esté hospitalizado, todo paciente que sea de un médico debe tener autonomía. ¿Qué significa? Que si el paciente está consciente, orientado, neurológicamente pueda tomar decisiones, pues estas son las decisiones que debe tomar el paciente. A veces estamos erróneamente convencidos de que el familiar o la persona que está con este paciente debe tomar las decisiones y no, el paciente debe tomar siempre las decisiones siempre y cuando esté orientado y consciente y neurológicamente estable. Las palabras claves en esto son información clara y completa, comprensión del paciente, ¿no? O sea, que el paciente pueda comprender adecuadamente lo que le está dando a entender el médico. Voluntariedad, ¿sí? O sea, que el propio paciente diga, ¿sabes qué? Yo sí acepto este tratamiento o este proceso invasivo, y capacidad para tomar decisiones. En cada uno de estos eslabones que acabo de comentar, siempre va a haber lo que es un problema, ¿sí? Un ejemplo, en información clara y completa, muchas veces nosotros como médicos entendemos que el paciente ya lo comprendió o que nosotros con las terminologías que usamos, el paciente ya lo sabe, ¿no? Desafortunadamente muchos pacientes no están conscientes de lo que se les informa. Un caso común que me tocó ver no hace mucho fue de un paciente que le dijeron que le iban a depredar el pie y el familiar, tanto como el paciente, no aceptaban que le cortaran ni siquiera un pedacito de uña de un pie necrótico. Entonces, al decirle debridación, pensaron ellos que era una curación, ¿sí?, en quirófano. Bajan al paciente y al momento que bajan al paciente, creo que googlean la parte de término de debridación y se dan cuenta que es la parte de, pues, ahora sí dijeron, cortar, ¿sí?, ciertas partes hasta llegar tejido sano. Entonces en ese momento el familiar opta y el paciente opta que no se haga esta parte de hibridación, aunque sería muy conveniente hacia el paciente, ¿no? La comprensión del paciente, pues en este caso se vio alterada, que no supo el término de hibridación que significaba. Y pues por voluntad propia, pues dijo que no iba a bajar a quirófano para ser intervenido por esta cirugía. La capacidad de tomar decisiones se le respetó, sí, pero les comento, más adelante vamos a dar otros términos en el cual nos va a servir este mismo ejemplo, ¿no? Y los fundamentos bioéticos. Los fundamentos bioéticos son 4 pilares fundamentales en la medicina y nunca se deben de saltar o darse por hecho, ¿no? Principalmente está la autonomía, el derecho del paciente de tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. Él es el que decide. Todo paciente que esté consciente, orientado, lo vuelvo a repetir,
pero si está consciente y orientado, pues él mismo debe tomar las decisiones. Hacemos a veces mal de que pues nos referimos a lo que es el familiar que está ahí al lado, ¿no? Pero más sin embargo el que toma las decisiones es el propio paciente. El beneficencia, principalmente asegurar que las decisiones que se le está dando, ofertando al paciente, sean benéficas para él, ¿sí? Aquí es muy comúnmente ver esas situaciones de lo que son los catéteres venoso central, ¿no? Este, no por pasarle un medicamento algo invasivo, le voy a poner un catéter central a todos los pacientes, piso, ¿no? Realmente aquí sería no beneficiente y sería una mala praxis, ¿no? En este caso, pues asegurar que las decisiones que toma el paciente o se le oferta al paciente sean las adecuadas. No maleficencia. Evitar causar daño al paciente. Lo mismo, el mismo ejemplo, ¿no? En esta situación del pie de la amputación realmente se le indagó muchas veces de que realmente lo que le iba a beneficiar a él era la amputación, que no siguiera progresando esta necrosis y esta afección del miembro pélvico, pero pues la persona optó por la decisión de que no le tocaran nada, ¿no? Entonces, la no maleficencia pues es igual evitar causar daño. Se le comentó al paciente, pues el paciente tomó sus decisiones propias. Y justicia, el trato equitativo en la atención médica. O sea, yo atendí bien al paciente de la cama A, de la 1A, también de la 1-2B, 3B y así, ¿no? Los pacientes que le toque cada médico debe ser con un trato digno y de respeto. Esto es fundamental y realmente donde estoy en el hospital, pues todos los médicos son respetuosos hacia los que son los pacientes, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Y el fundamento, pues son cuatro pilares, como habíamos dicho: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Esos son los principios bioéticos que debe de tener un consentimiento informado. Siempre valorar y checar el beneficio del paciente, siempre, ¿sí? Y nos vamos con otra diapositiva que es un poco de historia, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo ha visto las películas antiguas de cómo eran los médicos anteriormente, ¿no? Y hay películas donde entra el médico, no le pregunta qué le van a hacer y lo meten a quirófano. Y ya en quirófano, pues, se le hacen lo que quieren, ¿no? Ni le preguntan, ¿no? Realmente, el consentimiento informado sugirió principalmente en lo que es la respuesta del acto médico, del abuso del acto médico, en el Código de Nuremberg 1947, ¿no? En el cual, pues, como les digo, las películas, ¿no? Antes entraban y checaban y hacían lo que debían hacer sin comentarle, ¿no? Actualmente no, incluso para hacer maniobras invasivas, maniobras casi no invasivas, deben de aplicarse lo que son consentimiento informado, desde poner una simple sonda urinaria hasta colocar catéteres venosos centrales, catéteres Majulca, entre otros, ¿no? Incluso entre los PIC, ¿no? Y del desarrollo de esto principalmente se desarrolló a principios del siglo XX, ¿sí? Lo que es el consentimiento informado, ¿no? Para que los médicos pues dieran la opinión del paciente, ¿no? De que si quisieran o no quisieran tener esta situación de, de algún tratamiento o algún proceso que ellos no quisieran, pero en esta forma de manera voluntaria, ¿no? Y bueno, también en el proceso de la práctica médica, ¿sí? El consentimiento informado lleva procesos, ¿sí? El primer proceso fundamental de esto es explicación clara del procedimiento y riesgo, ¿no? Aquí el ejemplo muy común es colocación de un catéter venoso central, explicarle de que pues es un procedimiento invasivo en el cual se coloca lo que es un catéter, ¿sí? Guiado, ecoguiado comúnmente, y pues esto nos va a servir para meterle fluidos, líquidos, sangre, incluso tomar muestras ahí, pero también conlleva un riesgo. El riesgo va desde lo más simple, que es el dolor, hematomas, entre infecciones, hasta lo más grave, que sería una infección ya grave, incluso lo que es punción o lesión en lo que es ciertos vasos, incluso de lo que es el pulmón, afectando de manera inmediata, ¿no? Y bueno,
Ese es el primer paso. Comentarle al paciente las situaciones que está, el tratamiento, procedimientos a seguir. Sí, igual hemos visto pacientitos con cáncer, pues, se les comenta el tratamiento de la quimioterapia es algo agresiva y se le da los síntomas, signos, y pues el paciente debe de saber a qué va, a qué se va a tratar y cuáles son los riesgos que puede llevar esto. Nunca engañando al paciente, ¿sí? Entonces, el segundo paso es asegurar que el paciente comprenda la información y volvemos a tener aquí ciertos tipos de barrera. ¿A qué me refiero con barreras? Barreras, pues, de que el paciente no habla tu mismo idioma, que el paciente tiene una escolaridad deficiente en el cual se le hace muy difícil comprender lo que le estás diciendo, ¿sí? Para él, pues, quizás sea algo no tan grave, pero en el contexto médico, pues nosotros sabemos cuando ya algo es grave, ¿no? Aquí es muy importante porque yo trabajo en una zona rural y la verdad me tocaba ver embarazadas, ¿no? Y yo por eso siempre he dicho que embarazadas de alto riesgo con toda la vida en las zonas rurales siempre va a haber. Eh, Ahí en esas zonas, pues nosotros decimos, necesitamos el consentimiento para operar a tu esposa. Y ellos en su idioma decían que no, porque todo el mundo le iba a ver, ¿no? En quirófano. Entonces, pues realmente ahí la educación, el dialecto, es una barrera fundamental en este aspecto, ¿sí? Y otro paso, que es el tercer paso, es responder las preguntas y resolver dudas. ¿Qué pasó con este paciente de que bajaron a piso, que iban a debridar la parte del pie? Pues él entendió mal, ¿sí? Pero nunca le resolvieron las dudas, ¿sí? Según el familiar. Sí se le habían resolvido las dudas, todo, pero pues realmente el familiar dijo que no. ¿Sí? Entonces, aquí es bueno comentar después de un consentimiento informado, hacer la pregunta, ¿tiene alguna duda del procedimiento o tratamiento que se le va a hacer? Si el paciente responde no, pues das por entendido de que sí, el paciente entendió todo. Pero ¿qué pasa si el paciente dice, sí tengo dudas? ¿Sí? Pues bueno, hay que sentar y responder adecuadamente, ¿sí? Con términos que puedan ser adecuados para el paciente, asimilar lo más eficiente que pueda esta persona, sin cometer pues ciertos iatrogenias, ciertos delitos en los que no se le preguntó, no se le resolvió la duda. Otro paso es importante, el 4, la obtención del consentimiento por escrito y verbal. Aquí hay dos partes, escrito y verbal, ¿sí? Siempre se ha dicho de que las palabras se las lleva el viento, y es cierto, ¿no? Nos ha tocado ver casos donde hay un familiar y como cuatro parientes de ese familiar que tienen diferentes tipos de puntos de vista hacia lo que es el tratamiento o lo que son procedimientos. Y nos ha tocado ver de que de repente de los cuatro, dos dicen sí y dos dicen no, para acabar, ¿no? De que se echen un volado ahí y que el que tenga más, se queda, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos dirigimos de manera verbal y nos dice ciertas personas que sí, luego otras personas que no, luego otras personas que sí, y así, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos cuando somos un paciente y vemos ese tipo de problemática familiar, por escrito, ¿sí? Siempre es por escrito, pero a veces, como pasa en el lado de urgencias, que bajé no tiene mucho, esta semana bajé y hacer una interconsulta con mi escrito y de repente vimos que llegó un paciente grave, sin familiares, el paciente estaba inconsciente y necesitaba reanimación. En ese momento, pues iba entrando, creo que un familiar y le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos atender de inmediato a tu familiar. Y aquí que yo llene la formatería y todo eso, se le dijo, necesitamos reanimar, hacer esto, esto, y el familiar dijo, sí, 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 sí. Entonces ya con eso entraron, ahora sí, en acción los médicos para hacer los procedimientos adecuados y me acuerdo que esa vez salió otro médico pues a llenar los consentimientos informados, con calma, posterior a los tratamientos de reanimación. Entonces, aquí es importante lo verbal, sí, pero posterior hacerlo escrito, sí. Entonces, eso sí es algo muy importante, ¿no? En urgencias, igual en piso de medicina interna, en cualquier piso, porque a veces el paciente está bien y de repente los pacientes evolucionan mal de un momento a otro. Entonces, eso es muy importante, ¿no?
tener consentimientos informados en los expedientes, bien requisitados y bien firmados de todos los, tanto lo que es el médico, tratante, en este caso el paciente, el familiar responsable, si en un determinado momento llegara a tener algunas circunstancias o efectos adversos que puedan involucrar su estado de conciencia, tanto los testigos que pueden ser incluso los mismos, el mismo personal de ahí, de la institución, o los médicos, enfermeros que están al tanto del paciente. Y bueno, la bioética y el desafío del consentimiento informado. Aquí ya habíamos comentado, ¿no? El primer paso que era lo que es plantear lo que es aclarar lo que son los procedimientos, asegurar y comprender la información, responder las preguntas y obtención de consentimiento por escrito y anexarlas en el expediente, ¿sí? Y otro punto importante es la bioética y el desafío del consentimiento informado. Aquí principalmente ya habíamos comentado cuáles son los desafíos comunes. La barrera cognitiva del paciente con la dificultad para entender la información. Eso me pasaba mucho cuando yo estaba en las zonas altas, zonas rurales, trabajando, y realmente me llamaba la atención porque a veces los pacientes minimizaban los riesgos, sí, esa es la palabra correcta, y principalmente las embarazadas, por eso hay mucha muerte materna en las zonas altas, ¿no? Hay una barrera cognitiva de lo que es la dificultad de entender la información y esto conlleva a lo que es un desenlace grave. Idiomas y culturas. Esto hace la diferencia en comprensión debido a la barrera cultural y lingüística. Un ejemplo, en las zonas rurales, no sé si en todas, pero donde yo estuve en la zona de Palenque, me tocaba ver pacientes de que tenían una costumbre, que el niño recién nacido no lo sacaban al sol hasta los 40 días, ¿no? Que no lo podía ver nadie porque le iban a echar un mal de ojo. Entonces, este tipo de barreras pues nos adjudicaba y nos perjudicaba a nosotros porque nosotros tenemos que llevar un control del niño sano, ¿sí? Vacunas y todo esto, entonces esto venía afectando, ¿no? Y ya cuando se agravaba el paciente, lo llevaban a la unidad, ¿sí? Entonces, esperaban un evento grave para que ellos pudiesen llegar a la unidad. El idioma y la cultura. Realmente, pues Chiapas es un lugar donde tiene mucha cultura y muchos idiomas, en el cual esto, pues la comprensión debido a las barreras culturales, también y ahora sí de la barrera del habla, pues de las, perdón, de la lingüística nos dificulta ciertas personas, ¿no? A mí me tocaba ver eso y tenía que buscar un traductor, sí, en este caso de ciertos idiomas, para que pudieran entender adecuadamente, ya que pues como médicos no todos saben todos los idiomas, la verdad, sí, y no todas las culturas. También viene lo que es la coacción y presión. Es el riesgo que siente el paciente que no puede rechazar cierto procedimiento o tratamiento porque sabe que es un beneficio para esa persona, pero pues hay algo de intermedio que le esté afectando la toma de decisión. A mí me tocó ver un paciente que era un poquito dadivosa, perdón, y desafortunadamente le diagnosticó un tipo de cáncer. El tratamiento era quimioterapia, el paciente lo rechazó por la simple razón que iba a perder el cabello. Entonces, esta situación, el paciente era consciente de lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Tenía miedo, pero tenía una presión elevada de las decisiones que iba a tomar, porque no es una decisión a la ligera. Al fin y al cabo, el paciente pues tomó la decisión adecuada y siguió el tratamiento de las quimioterapias, pero pues llevó lo que sí es una coacción y presión, ¿no?, en lo que es el tratamiento. Y bueno, aquí vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es el que ya les venía comentando, de la amputación de miembros pélvicos inferiores en el paciente y de un paciente que tuvimos, y los familiares firmaron que no aceptaban el acuerdo, pues el consentimiento. Entonces, ¿esto le beneficiaba al paciente? Claro que le beneficiaba. Los familiares firmaron, sí, aquí no se respetó la autonomía, pero posteriormente indagaron y checaron que el paciente igual firmó que no quería él mismo paciente. O sea que la autonomía se respetó, la beneficencia, pues el paciente optó por el beneficio propio que él pudiese haber hecho.
y ciertas cosas que afectan en este entorno, pues es el ámbito familiar. Se les explicó adecuadamente todo, pero pues el paciente no aceptó. Otro caso importante pues son pacientes adultos mayores con múltiples comorbilidades. Nos llegó una vez un paciente ya grave, adulto mayor, en el cual pues realmente nos comentaba de que ya era muy difícil rescatar a este paciente, así que pues realmente lo que optaron fue la situación de no reanimar. Firmaron los hermanos, firmaron los familiares, firmaron los hijos. Entonces, esta situación es importante ya que pues a finales el paciente no era rescatable, ¿sí? Era un paciente delicado, que si nosotros hacíamos algo más invasivo, lo único que íbamos a provocar era dolor y angustia hacia los que son los familiares, ¿no? Eso es algo muy importante. Y bueno, también aquí es algo muy importante tomar la autonomía de los pacientes y prácticamente la autonomía de todos los familiares que estén como responsables. Y bueno, el beneficio del consentimiento informado. El consentimiento informado pues es algo escrito que ayuda tanto al paciente, tanto como a los profesionales de la salud. ¿En qué aspecto nos ayuda a los pacientes? Pues toma la mayor autonomía y el control sobre su salud, ¿sí? Como habíamos dicho, esto es algo autónomo en el cual el paciente toma las decisiones que él ve que le conviene, siempre y cuando con tratamientos, beneficios adecuados de parte de su médico. La reducción de riesgos y malentendidos con conflictos. Comúnmente lo que son las demandas legales actuales se debe a esto, ¿sí? A un malentendido o conflictos, ¿sí? De que él entendió mal ciertos procedimientos que el paciente no quería. Un ejemplo, este paciente que si hubieran, un ejemplo, le hubieran quitado, le hubieran hecho la depilación, yo creo que ese malentendido que había tenido el familiar hubiese hecho un conflicto legal, ¿sí? En el cual pues no quieren que le corten ni un pedacito de uña, ¿sí? Entonces, aquí ya se resolvió lo que son las dudas, sugerencias, todo conforme a lo que es el paciente y los familiares. Estando más tranquilos, pues ya realmente esto es algo de respeto mutuo. Entonces, para el profesional realmente es un papel legal, ¿sí? Que le va a ayudar, es una protección legal, ¿sí? Aquel paciente o aquel médico que dé tratamientos, que dé métodos invasivos, cirugías, ciertas cosas sin ningún consentimiento informado, firmado durante el expediente, realmente pues es algo propenso que el paciente pueda demandar y si no está este documento es un proceso legal. Afecta principalmente a lo que es la parte profesional médica. Es un fomento de la confianza entre paciente y médico. Como les comentaba yo anteriormente, nos tocó ver un paciente de que una vez un familiar que lo cuidaba decía sí, el otro decía que no, entonces el otro sí y el otro no. Y realmente no sabíamos quién creerle hasta que se le dijo quién iba a ser responsable, firmó como responsable familiar, firmó los consentimientos adecuados y ahí sí, aunque al siguiente me dijera que sí y había firmado que no, realmente se quedaba como lo que estaba en el consentimiento informado, ¿sí? Entonces, esto es un papel muy importante que nos ayuda como médicos a tener una confianza y tratar adecuadamente a un paciente si en determinado momento el paciente no quisiese el tratamiento que le estamos ofertando o los métodos invasivos que pudieran ayudar su progresión de la enfermedad, ¿no? Bueno, la bioética moderna y la tendencia actuales. Aquí vi lo que es la ética digital, consentimiento informado del contexto en lo que es la telemedicina y la inteligencia artificial. Principalmente se graban como si fuera un testamento y comentan, ¿no? Principalmente esto se da en los pacientes aquellos como tipo Alzheimer que saben que el deterioro es un poquito progresivo y de una mala evolución. Entonces ellos se graban, toman sus procesos de voluntad, qué quieren, qué no quieren, y eso les ayuda a ellos. Entonces, también los derechos de los pacientes. ¿Sí? Actualmente ha aumentado lo que es una conciencia sobre los derechos de la información médica y privacidad. Esto ayuda al paciente a que acuda al médico y pues el contexto de privacidad no se le dice a nadie. Comúnmente esto pasa con los pacientes de VIH, ¿sí? O en ahorita que tuvo la temporada de COVID, ¿sí?
al inicio de COVID, cuando diagnosticamos un paciente con COVID, las medidas eran descansa, quédate en casa, reposa, pero cuando se enteraba el medio mundo que tenía COVID, pues prácticamente todo el mundo lo quería linchar, ¿no? En este momento, pues el derecho de los pacientes a la privacidad es muy importante, ¿sí? No decir nombres, no mencionar, no comentar cosas con diagnósticos personales de estas personas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho a lo que es la parte de la bioética moderna y las tendencias actuales. Y como conclusión, principalmente el consentimiento informado es esencial para la práctica médica y ética, protegiendo la autonomía y los derechos de los pacientes, principalmente lo que es la privacidad. También es la aplicación adecuada de los principios bioéticos, garantizar las decisiones médicas transparentes y respetuosas, y que el familiar o la persona o el paciente pueda ser tratadas adecuadamente de manera autónoma, siempre y cuando el paciente esté consciente, orientado y pueda tomar decisiones sobre sí mismo. Entonces, el consentimiento informado es un papel que nos ayuda a tanto médicos como tanto los pacientes a tener una confianza mutua, ¿sí? Sabiendo que todo lo que se le comentó, él firmó de aceptar o no aceptar, y el médico todo lo que se le dijo, pues el paciente optó si iba a iniciar o no iba a iniciar tratamiento, o iba a aceptar o no iba a aceptar lo que es dicho por este procedimiento. Actualmente, pues, el consentimiento informado es un papel fundamental en el expediente médico, ya que pues existe un riesgo de demanda a nivel institucional público, ¿sí? Eh, yo creo que sí sería bueno darle prioridad a estos documentos, tanto como a las notas médicas, para llevar un buen tratamiento o beneficio del paciente. Eso sería todo. Soy el doctor Yeltsin Jesús Domínguez Gómez. Hasta luego.